Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Empezamos entonces. Espero que sí se escuche. Sí, profe. Perfecto. Ah, bueno, entonces sí, ya. Yo pensé que no se escuchaba nada, por eso no me contestaban. Por eso no empezaba. Pero bueno, ya somos 16, bueno, son 15 porque ahí me cuentan a mí también. 15 tenemos la lista de 23, así que ya estamos 50% más. Entonces arrancamos el día de hoy. Por lo general ya ven que los sábados los hemos dejado para problemas, ¿sí? Pero ahorita prefiero, es más o menos con básico, vamos a tener que ver el desarrollo de las ecuaciones tipo LHHW, vamos a ver un poco de teoría, pero como me involucran las ecuaciones para cinética heterogénea, pues son un poquito más movidita esta presentación. ¿Y por qué hacemos esto? Porque quiero mejor que adelantemos este tema y dedicarnos a hacer muchos problemas, porque ya nada más nos quedaría después de de la obtención de ecuaciones para cinética heterogénea, nos quedaría una más que sería cinética enzimática, y quiero que nos dé tiempo para que nos dediquemos a hacer problemas y nos preparemos para el examen final. Ya ven que ya estamos en la semana 11, la próxima ya es la 12, y nos estaríamos a 2 semanas del examen.
Sin más, entonces, y si están de acuerdo, comenzamos. Sí, profe. Sí, ok, perfecto. ¿Todos despiertos? ¿Hay todavía alguien que está dormido por ahí? No, ya, es cierto. Ah, perfecto. No es cierto. Excelente. Ya estamos entonces. Entonces, comenzamos. Déjenme poner la presentación. Y empezamos. Listo. Entonces, la catálisis heterogénea, como tal, ya hemos visto pues algunas cosas de lo que es la catálisis heterogénea. Vimos que es más socorrida que la homogénea a nivel industrial por la facilidad que tenemos para poder separar productos, ¿sí?, de reactivos y de catalizador. El catalizador siempre permanece en una fase estacionaria y por a través de él es donde se hacen pasar todos los reactivos. Entonces es un poco más socorrido. Recordemos pues que los catalizadores por lo general están constituidos por metales nobles, ¿sí?, que son de alto costo, o son metales raros como el renio, rutenio. Y es entonces que tenemos que cuidar esos catalizadores y no podemos darnos el lujo de ponerlos en fase homogénea, ¿sí? Porque entonces en cada una de las separaciones iríamos perdiendo esos metales. Dicho esto, pues entonces sabemos pues que para sistemas heterogéneos vamos a tener una ecuación de rapidez de la reacción de modelo de LHHW, la ecuación de reacción de Helly-Riedel, y vamos a ver si tenemos la de Langmuir otra vez. Entonces, para sistemas heterogéneos que involucran sólido y gas, o sólido y líquido, aquí tiene una microscopía más o menos con una escala de 33.300 Armstrong, por ejemplo, y esta de 10.000 Armstrongs, y cómo se ven las cavidades, los poros dentro del catalizador, ¿sí? Y en las paredes es donde está depositado el catalizador, y a través de él va a pasar los reactivos. Entonces, para este tipo de sistemas heterogéneos, tomemos una reacción muy básica. Vamos a suponer que tenemos A, que involucra una constante K, y se va a convertir en producto B. Entonces, los pasos que sigue una transformación heterogénea, catalizada, pues van a ser los siguientes. Entonces, primer paso, ¿sí? Existe un transporte de A en la interfase, es decir, este punto de aquí hasta acá es difusión, ¿sí? Difusión desde el seno del líquido hasta la vecindad del poro, ¿sí? De aquí seguimos con el punto 2, que es el transporte de A en la interfase. Aquí estamos hablando también, una vez más, de difusión, pero es interporal. Se transporta dentro del poro. Existen muchos mecanismos de difusión dentro de los poros. Hay unos que se pegan por la pared, hay otros que hacen como este tipo de zigzag. Hay varios tipos. En este caso nos representan uno como zigzag, pero este también es difusión, pero es interporal, es dentro del poro. Una vez llegando a donde se encuentra nuestro sitio activo, se lleva a cabo la fase 3, que es la quimisorción de A en el sitio activo. Es decir, difunde, difunde y se absorbe. En cuanto se absorbe en el sitio activo, pues ocurre lo que andamos buscando, que es la transformación química, es decir, ocurre la reacción y A se transforma en B, pero todavía está aquí absorbido. Entonces ocurre el fenómeno 5, que es la desorción del producto desde el sitio activo. Entonces se desorbe y se repite el proceso. El paso 6 es la difusión interporal, pero hacia el exterior. Y el paso 7 es la difusión desde la vecindad del poro hasta el seno del líquido. Es por eso que estos 7 pasos, ya ven que habíamos visto que la dejábamos en 5, estábamos omitiendo el 1 y el 7, es decir, ya lo imaginábamos aquí, que existía nada más la difusión, la absorción, la reacción, desorción y difusión, ¿sí? Pero este punto también es muy importante porque recordemos que si esto es fase fluida, ¿sí?, tiene que existir
la difusión, el movimiento de los reactivos desde donde se encuentren en el seno de los fluidos hasta llegar a la vecindad del catalizador. Es por eso que este tipo de catálisis la tenemos que ver con un poquito más de detalle. ¿Por qué? Porque puede existir que la que esté controlando, la etapa que esté controlando pueda ser la difusión, que la difusión sea muy lenta y es por eso que se controla con esto todo el proceso de la reacción, ¿sale? Entonces, el objetivo de esto es obtener la expresión de rapidez de reacción que represente este proceso global de la mejor manera. ¿Y qué manera es esa? La mejor, pues la sencilla y más eficiente, ¿sale? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Pues por un lado, ya habíamos visto que la mayoría de los procesos de transformación a nivel industrial pues están constituidos por 2 o más fases. Y esto pues requiere que sepamos y que conozcamos las propiedades de transporte, ¿sí?, de los fluidos, así como también las propiedades conservativas, que es el momentum, la masa, la energía y o carga. Entonces, para modelar estos procesos, para saber cómo es su rapidez, en cuanto a los sistemas heterogéneos, pues debemos incluir todos los efectos que puedan afectar esa reacción y que puedan controlarla. Cuando tenemos más de una fase, pues entonces sabemos que tenemos procesos difusivos y procesos interfaciales, es decir, absorción. Entonces, dice aquí que las características es un proceso global, integrado por fenómenos que ocurren en 2 o más fases. Los reactivos se encuentran en una fase diferente de aquella a la cual lleva a cabo la reacción química, es decir, los catalizadores se encontrarán en diferente fase también con respecto a los reactivos. Y son procesos complejos, pues se modelan representando al proceso global por un mínimo número de etapas que controlan todo ese proceso. De preferencia se debe de seleccionar una etapa controlante o una etapa lenta, ¿sí? Y en sistemas de reacción complejos, pues el catalizador puede afectar de manera diferente alguna o algunas de las reacciones que constituyen un sistema catalítico determinado y también puede definir así su selectividad. Este nada más es un recordatorio de las diferencias entre fisisorción y quimisorción, ¿sí? Y entonces arrancamos con lo que serían las ecuaciones de Langmuir, Hinshelwood, Huygens y Watson, que son denominadas como LHHW, ¿sí? Entonces, vamos a ver que sea la reacción global de A más B en un proceso reversible, ¿sí?, con una K alfa y una K beta, que es la de retroceso, y nos va a dar el producto R. Ahora bien, ¿qué consideraciones vamos a tener? Pues supongamos que la reacción se lleva a cabo de acuerdo con lo siguiente. Esos son los postulados de Langmuir, y dice ahí que todas las especies pueden ser absorbidas en el mismo sitio activo. Bueno, no es en el mismo sitio activo precisamente, es todas las especies pueden ser absorbidas por el mismo sitio activo, es decir, todos los sitios tienen la misma posibilidad de absorber a cualquier molécula. El segundo, que hay un equilibrio dinámico en la absorción de A, B y R. Recordemos pues que no hay nada estático en la naturaleza, todo es dinámico y en particular estos procesos de absorción. Hay un proceso dinámico, por eso se representa como un proceso reversible, donde A y B transcurren a R, pero tienen que pasar por los términos de absorción y estos son dinámicos. Es decir, llegan a un equilibrio, cuando la velocidad con la que absorbe es la misma que con la que desorbe. Y 3, la reacción química se lleva a cabo entre A, el reactivo A, y el reactivo B, ambas especies absorbidas, ¿sí? Y dicha reacción es reversible, ¿sí? Y como paso último, vamos a suponer en este caso en particular en que el proceso esté controlado por la reacción química, ¿sí? Esta ecuación que vemos de A más B que nos da R, al saber nosotros que es un proceso heterogéneo, ¿sí?, sabemos pues, vamos a simbolizar a X por un sitio activo, es decir, por este punto, ¿sí?, un sitio activo dentro de nuestro catalizador, ¿sí? Este va a ser el sitio activo. Entonces llega la especie A con un sitio activo y se absorbe. Y sabemos que es un proceso dinámico. Entonces nos va a generar
el complejo o la fase absorbida de A, que es AX, donde la K1 va a ser la constante de absorción y la K2 va a ser la constante de desorción, ¿sí? Por otro lado, en la ecuación 2 nos dice que también la especie B va a llegar a un sitio activo a un sitio activo y se va a absorber con las mismas propiedades que A, generándolos B absorbido, ¿sí? Ya una vez que tenemos a A y a B absorbidos, vamos con el paso 4, bueno, aquí lo pusimos como 4, podría ser el 3, es lo de menos, y en donde A absorbido más B absorbido reaccionan para generar R absorbido, ¿sí? Y para balancear la ecuación, pues obviamente tenemos aquí dos sitios activos y el producto es solamente uno, pues se libera otro sitio activo. Entonces nos da Rx más X. Ya una vez que tenemos nuestro producto, estaríamos en la etapa 5, pues viene la desorción. Perdón. Recordemos pues que esto es un proceso reversible y da lo mismo que yo lo vea de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, ¿están de acuerdo? Y mañosamente vamos a poner ahora el proceso de desorción como esto. El Rx, que es el producto absorbido, se va a desorber a R más X o se puede regresar otra vez a la absorción a Rx. Entonces, ahora en este caso, como la que está controlando es la reacción en la superficie, ¿sí? Y de acuerdo con esta expresión, la rapidez va a quedar controlada por este paso, que es el paso lento, es el paso limitante, es el paso que controla, ¿sí? Recordemos nuestros conceptos de estado pseudoestacionario o estado estacionario. Entonces, si esta es la que controla, pues sobre de esta tenemos que fundamentar nuestra ecuación general para poder resolver esto. Entonces, dicho esto, la rapidez general o global para este tipo de reacción nos va a quedar como la K7 por la concentración de A absorbido por la concentración de B absorbido, menos la K8 por la concentración de R absorbido por la concentración de un sitio activo. ¿Sí están de acuerdo? Libre. Este es un sitio activo libre. Déjenme nada más cambiar esto. Mejor que lo nos quedamos. Que lo vamos a poner. Ajá. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación general, ¿sí? Que la rapidez general está dada por K7 por la concentración de absorbido, por la concentración de B absorbido, menos la K8 por la concentración de R absorbido, por la concentración de un sitio libre. Entonces, recordemos también que no podemos dejar nuestra expresión, ¿sí?, de rapidez en función de cosas que no son medibles, que no son mesurables. Es decir, A absorbido, B absorbido, R absorbido, esto lo tomen en cuenta, y CX como tal, o sea, los sitios libres, pues no son mesurables. ¿Y por qué? Pues porque no sabemos de qué demonios se esté tratando. O sea, sabemos pues cuando caracterizamos nuestro catalizador qué cantidad con muy buena aproximación de sitios activos tenemos. Pero una vez arrancando el proceso, la verdad es que no podemos saber con cuántos están ocupados por A, cuántos están ocupados por B, o cuántos están ocupados por el producto, o cuántos están libres. Entonces, como no son mesurables, pues las tenemos que poner en términos de algo que sí se pueda cuantificar, y por lo tanto utilizamos el resto de las ecuaciones. Si consideramos que la que controla la rapidez de la reacción como tal, ese es el paso que controla, pues todos los demás serán rápidos, porque este dijimos que era el paso lento. Entonces, utilizamos las ecuaciones que describen el equilibrio dinámico de la absorción reversible, pues de A, de B y de R, para poderla sustituir A, B y R aquí como sigue. Entonces, tenemos la ecuación 1 donde A, con un sitio libre X, que se absorbe como AX, recordemos que la rapidez para este proceso, ¿cómo va a quedar definida? Bueno, pues la K1 por la concentración de A por la concentración de X, menos la K2 por la concentración de AX. Y como lo suponemos que es rápido, ¿sí?,
porque este fue lento, lo igualamos a 0, y una vez igualado a 0, tenemos su constante de equilibrio, que sería la constante de equilibrio 1, 2, ¿sí? Nos va a quedar que la constante 1, 2 va a ser igual a la K1 entre la K2, y esto va a ser igual a la concentración de productos, que es la concentración de A absorbido, sobre la concentración de reactivos. ¿Sí? ¿Sí es claro esto? Sí, profe. Profe, Ok, entonces ya tenemos la constante, ¿sí?, de absorción, que involucra la de absorción y desorción, ¿sí? Ya estamos en posibilidad de aquí despejar nuestra concentración de A absorbido y dejarla en términos de cosas mesurables. De aquí despejando la concentración de A absorbido, nos queda que es la K12, la constante general de absorción para este procesito, multiplicado por la concentración de A por la concentración de X. Hacemos lo propio para el paso de B, ¿sí? Y obtenemos que es la concentración de B absorbido va a ser igual a la K34. Noten pues que estas son mayúsculas, ¿sí? Mientras que estas son las minúsculas. Es el proceso de absorción y de desorción. Y el equilibrio global, es decir, la constante de equilibrio global para este proceso nada más, es mayúscula y es 3,4, ¿no? Se involucra los pasos 3, 4. Y ahora sí viene el por qué pusimos en este sentido. Recordamos que yo puedo poner, ¿sí?, R más X con una K5 que nos da RX, y puedo poner la otra ecuación que es RX con una K6 que nos da R más X. Sin embargo, como es reversible, yo lo puedo ver de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como yo quiera, pero por simplicidad en este caso lo estoy poniendo en este sentido. ¿Y por qué? Pues porque yo cuando planteo su equilibrio, ¿sí?, y aquí está su constante de equilibrio, me queda fácilmente despejable. De ser, en caso contrario, que este fuera el reactivo y estos fueran los productos, me quedaría la concentración del reactivo acá abajo, y entonces para despejar nos quedaría un cociente, y para sustituir se nos complicaría un poquito más el álgebra. Esa es la única razón, pero de que se puede, y no da ninguna diferencia. Entonces la concentración de R absorbido nos va a involucrar la constante de equilibrio por la concentración de R por la concentración de X. Ahora ya tenemos AX, BX y RX para sustituirlos como Dios manda en nuestra ecuación general y dejar todo en función de cosas mesurables. Entonces, sustituimos tanto la 6, la 7 y la 8 en la ecuación 5, que es la general, ¿sí? Al sustituirlas y rearreglar, dense cuenta que aquí está la concentración del sitio libre, la concentración del sitio libre y la concentración del sitio libre, ¿sí? Ay, perdón. Y fíjense bien, aquí, ¿sí? Tiene sitio libre, y acá tiene sitio libre, ¿sí? Todo está multiplicado por sitio libre. Por lo tanto, se factoriza la concentración de un sitio libre y nos queda al cuadrado. Fíjense, cuando sustituyo aquí, ¿sí?, aquí está la concentración del sitio libre, la concentración del sitio libre. Es decir, este es al cuadrado, y aquí pues, nos queda directamente al cuadrado porque está multiplicando. Se factoriza, y la ecuación general para este proceso nos queda como la concentración del sitio libre al cuadrado, que multiplica la K7, K12, K34. Noten que la K7, ¿sí?, es única y exclusivamente la ecuación que la constante para la reacción directa, ¿sí?, en sentido de izquierda a derecha. Mientras que la K12, K34, ¿sí?, involucran las constantes de equilibrio para los procesos de absorción, multiplicada por la CA por la CB, menos la K8. La K8, esa la tenemos involucrada en el proceso, déjenme ver, ¿ya lo vieron? La reversible de la ecuación, ¿sí? Multiplicada por la constante de equilibrio para la desorción del producto. Esta sería ya nuestra ecuación, y ya está más o menos en función de cosas mesurables.
pero recordemos que la concentración de sitios libres, pues tampoco lo podemos saber. Entonces tenemos que poner esto en función de cosas todavía mesurables, porque todo esto sí ya tiene concentraciones normales, pero este todavía no. Por lo tanto, tenemos que hacer un balance de los sitios activos, ¿sí? Nosotros sabemos los sitios activos iniciales, o sea, la concentración total de sitios activos. ¿Por qué? Porque caracterizamos nuestro catalizador y sabemos más o menos qué cantidad de sitios activos tenemos. Pues de hecho, lo sabemos bien. Esa cantidad de sitios totales activos, ¿sí? La podemos decir que es los que están libres, más los que están ocupados por A, más los que están ocupados por B, más los que están ocupados por R, si están de acuerdo. No hay más. Todos los sitios, o sea, la concentración total de sitios son los libres más los ocupados por las tres especies que estamos trabajando. Y una vez más nos queda en función de cosas no mesurables y hay que sustituir otra vez la ecuación 6, 7 y la 8 en esta que acabamos de encontrar. Al sustituir, si se dan cuenta, aquí nos queda Cx, concentración de X, concentración de X y concentración de X, que son los sitios libres, ¿sí? En los que quedó fundamentada nuestra ecuación general. Por lo tanto, la factorizamos y la despejamos de esta ecuación. Al despejarla nos queda la concentración de sitios totales, ¿sí? Es decir, la concentración que tenemos de fase activa de nuestro catalizador como tal, entre 1 más K12 por CA, 3, 4, bla, bla, bla. Todo esto es la concentración de sitios libres. Pero recordemos que en nuestra ecuación general está elevado al cuadrado. Bueno, pues por lo tanto yo elevo al cuadrado esto, elevo al cuadrado esto y elevo al cuadrado todo esto de acá y ya no hay problema si están de acuerdo. Entonces, la ponemos al cuadrado y la sustituimos en esta expresión. Nada más es multiplicar este numerador por este numerador y todo el denominador nos queda exactamente igual. Y entonces obtenemos ya nuestra ecuación, ¿sí? General. Dice que la concentración de sitios totales, ¿sí? Estos son 7, no se ve bien aquí, al cuadrado va a estar multiplicado por la K7, por K12, K34, por la concentración de A, por la concentración de B, bla, bla, bla. Entre esto, elevado al cuadrado, ¿sí? Es esta nuestra ecuación que nos queda, ¿sí? Ahora, para simplificar, vamos a definir dos Ks, una K general, así, y una K prima. La K, que voy a denominar así, una K, una constante, va a ser el producto de la K12 por la K34, ¿sí? ¿Dónde las tengo aquí? K12 por K34, ¿sí? Y una K prima, que va a quedar en función de K8 por K56 entre K7. Bueno, ¿y esto para qué demonios? Bueno, lo que yo intento y lo que necesito sacar aquí es mi K7. La K7, me voy a regresar. Quiero que vean dónde está la K7. ¿Sí? Es mi constante que involucra la formación de productos. ¿Sí lo ven? Es la responsable directa de que se genere mi producto. ¿Cómo vamos? ¿No se han dormido? No, No, profe. profe. Ah, qué bueno. Ah, profe. Porque sí está medio denso, ¿verdad? Sí, un poco. Un poco. Sí, pero ahorita nos ponemos a hacerlo a manita, otra vez, para que salga esto. Ok. ¿Sí? Entonces, esta como es la K7, que está directamente involucrada con el proceso de formación de producto, lo que yo la quiero sacar es de este paquetín. Al hacer este reacomodo, lo único que estoy haciendo es sacar esa K7 y cuando la saco, pues tengo que factorizar, porque en el primer término sí la tengo, pero en el segundo no. Entonces, estas dos constantes entre la K7, la defino como K' y ya me queda así. Aquí abajo, pues lo dejamos básicamente igual. Y entonces ya tenemos algo que se llama, sí, ay, perdón, no lo pelen. Error de dedo. Sí, es la K7.
Este término, que es la K7 por la concentración total de sitios activos al cuadrado, se denomina término cinético, porque es directamente responsable de la rapidez. Si lo ven, directamente depende la rapidez de este término, que sería la K7 por la concentración de sitios totales. Por lo tanto, le vamos a definir como término cinético. Este otro término, que también es directamente responsable, pero está en función de una diferencia, como es una diferencia, es la fuerza motriz respecto al equilibrio. Fíjense que involucra la K12, K34, que son las constantes globales de absorción de reactivos, y la K', que no es otra cosa más que K78, ¿sí? Es la constante de desorción, perdón, la constante inversa de la reacción, por la 5,6, que involucra la desorción del producto. Es decir, tenemos reactivos y tenemos productos. La diferencia entre ellos, pues obviamente va a ser la fuerza motriz con respecto al equilibrio que nos va a dar el proceso. Y todo este término que está acá abajo, ¿sí? No es otro más que términos de absorción. Dense cuenta que es la 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Involucra absorción y desorción, ¿sí? Y este exponente 2, que debería de estar acá, voy a acomodar esto, ¿sí? Este exponente 2 indica justamente el número de los sitios activos que participan en mi proceso, ¿sí? Este exponente 2. Entonces, así es como se formulan básicamente las ecuaciones del tipo LHHW. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Perfecto. Entonces, paso 1, ¿sí? Identifico o sugiero la etapa lenta o controlante, ¿sí? Sobre de la etapa lenta o controlante de mi mecanismo de reacción, debo de formular mi rapidez global en función de la etapa lenta o controlante. Ya una vez que tenga mi ecuación general de rapidez, es poner en términos de cosas mesurables. No podemos dejarlo en términos de intermediarios de reacción, como lo hacíamos también. Es lo mismo que estábamos viendo con las ecuaciones, ¿sí? Para el estado pseudoestacionario, que serían los mecanismos de reacción. No pueden quedar ecuaciones de rapidez en función de intermediarios, que en este caso son intermediarios, a final de cuentas, si se encuentran absorbidos, ¿sí? Ya una vez que tengo todo en función de cosas mesurables, el paso 4 hay que hacer un balance de sitios activos. Y el paso 5 es la obtención de la ecuación general. ¿Sale? Ok. Entonces, Profe, sí, dígame. ¿puede repetir el paso 2, por favor? El paso 2, claro que sí. Lo repito todos, de hecho. En el primer paso es Gracias. identificar, ¿sí? Para empezar, el mecanismo de la reacción y identificar la etapa que controla. A modo sí ya de investigación, pues esto ¿cómo se hace? Bueno, yo genero, ¿sí? Mi mecanismo supuesto para mi reacción y lo que hacemos es, básicamente es sugerir que la etapa controlante es alguna de las que acabamos de ver. Entonces, el paso 2 es formular la ecuación de rapidez general en función del paso controlante, que es el que domina toda la reacción. En el paso 3, esa ecuación general hay que tenerla o hay que ponerla en términos de cosas mesurables, es decir, no tiene que quedar en función ni de intermediarios ni de especies absorbidas. Tenemos que ponerlo en función de cantidades mesurables. El paso 4
pues tenemos que hacer el balance de los sitios activos, ¿sí? Para poder sustituir en la ecuación que tenemos aquí arriba en el paso 3. Y por último, ya se obtiene la ecuación general. ¿Sale? Ahora sí, me voy a regresar un poquito. Tenemos 3 minutitos. Entonces, el proceso de A más B que nos da R, en este caso, está definido por la reacción. Pero bien podría estar controlado por el proceso de absorción de A, por el proceso de absorción de B o por el proceso de desorción de R. Cualquiera de estas etapas podría controlar y obviamente nos va a dar una respuesta completamente diferente a lo que habíamos obtenido. Vamos a hacerlo un rato más, pero bueno, ahorita vamos a ver otra propuesta, ¿sí?, de ecuación para que podamos expresar estos fenómenos. Este modelo se llama el modelo de Helly-Riddle, ¿sí? Y también tenemos la misma ecuación, donde A más B, que nos va a dar R. Suponemos básicamente lo mismo que son los postulados de Langmuir también, que todas las especies pueden ser absorbidas en el mismo sitio activo, es decir, el sitio activo, todos los sitios activos tienen la misma capacidad de absorber cualquier especie. Hay un equilibrio dinámico entre la absorción de A, B y R, pero aquí viene la diferencia, ¿sí? La reacción química se lleva a cabo entre A, absorbido, y B, en fase gaseosa. Es decir, en el anterior, que es LHHW, el proceso se lleva a cabo entre ambas especies absorbidas. Helly-Riddle solamente considera que tanto solamente uno de los reactivos se absorbe y la reacción se lleva a cabo entre un absorbido y el otro en fase fluida. Ahora, supongamos en este caso también que el proceso está controlado también por la reacción química, que sería el paso 4. Vamos a avanzarle lo más que podamos, porque ya me quedan menos de 2 minutos. Y ahorita regresamos a las 7, ¿sale? Pues ¿saben qué? Déjenme ver. Déjenme ver. No, pero en 2 minutos. ¿Alcanzaré a pasar lista? ¿Mejor? Yo creo que sí va. Sí. O lo paso al ratito. No, sí, porque no me va a dar tiempo. Voy a quedar a la mitad. Mejor regresando. Vamos a seguirle ahorita aquí. Entonces, lo mismo. Hay que plantear primero nuestro mecanismo. ¿Ya tenemos nuestro mecanismo? Sí. Ahora, ya una vez que tenemos nuestro mecanismo, vamos a poner nuestra ecuación de rapidez en función de nuestro mecanismo. Dense cuenta que aquí A absorbido más B, que está libre, van a reaccionar para darnos Rx. Entonces, la ecuación de rapidez general nos va a quedar como la K7 por la concentración de A absorbido por la concentración de B, menos la K8 por la concentración de R absorbido. Y yo creo que hasta aquí le dejamos, porque si no voy a quedar hablando solo. Si no me va a dar tiempo. Y nos vemos ahorita a las 7, por favor. A las 7. A las 8, profe. ¿no? A las 8. Sí, profe. Las 8. A las Sí, 8. sí, a las 8, porque a las 7 empezamos. Nos vemos ahorita a las 8 entonces. Vayan por un Sí, cafecito. Yo también. Gracias. Ahorita nos Gracias. vemos. Muchas gracias.